Ya estamos grabando. Ok, ya estamos grabando. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la segunda sesión o la segunda clase, la segunda enseñanza, la segunda exposición, no sé cómo prefieran llamarlo. Y pues ahora vamos a ver un resumen histórico. Si en caso de que no se escuche bien el audio, me confirman, para buscar la manera de mejorarlo. Entonces, todo para hacer un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada. Exégesis, pues era extraer lo que está en el texto, ¿no? Hermenéutica, pues eran las reglas de interpretación, ¿no? Y poníamos el ejemplo de un taller de carpintería. La hermenéutica es el martillo, el serrucho, el sargento, todo eso. Y la exégesis, pues es la exégesis, pues es prácticamente hacer uso de todas esas reglas, todas esas herramientas, pues para extraer, ¿verdad? El mensaje, lo que está en el texto. No vamos a imponer, eso sería eisegesis, de introducir. Entonces, nosotros lo que hacemos es extraer el mensaje que el Señor ya había puesto ahí a través de, pues, las personas, ¿no? Que fueron divinamente inspiradas para escribir el canon bíblico. Uh, y ahora de nuevo lo que vamos a hacer es un resumen histórico, que es lo que vamos a ver ahora. Pues vamos a ver 7 periodos históricos. Vamos a hacer un resumen muy breve, porque ver minuciosamente cada uno de estos periodos, pues nos va a llevar demasiado tiempo, ¿no? Entonces, como lo decía la vez pasada, es abuelo de pájaro para poder más o menos comprender un poquito, ¿no? Cómo fue evolucionando o cómo fue cambiando a través de la historia, pues este ejercicio, ¿no? De la hermenéutica y la exposición de las escrituras. Entonces, ¿cuáles son los periodos que vamos a ver el día de ahora? El periodo precristiano, es decir, antes del cristianismo. Vamos a ver el cristianismo primitivo, vamos a ver el periodo medieval, vamos a ver el periodo de la Reforma, vamos a ver el periodo confesional, el periodo histórico crítico y el periodo contemporáneo. ¿Cómo fue que, pues, vaya, nuestros antepasados fueron uh, adaptándose, vaya, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a, a los idiomas, cómo fueron levantándose todas estas barreras, y pues cómo nuestros antepasados en la fe, pues fueron buscando, ¿no? La manera de instruir, de exponer el mensaje de las escrituras. Y pues vamos a comenzar, ¿no? Con el periodo precristiano. Entonces, antes de empezar con este tema, pues es claro, ¿no? Que nosotros ya tengamos una comprensión de que Dios se reveló. Para allá, mi amor. No ocupo que barras ahorita aquí, mami. Eh, Dios se reveló a sí mismo, ¿no? De una forma especial. Los académicos hacen una distinción en cuanto a la revelación de Dios. Este, Revelación general, la revelación de Dios a través de todo lo creado, ¿no? Salmo 19:1 dice: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, perdón, ese es Romanos 1:20, lo confundí. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, de Salmo 19, del 1 al 6, vemos esta revelación general de Dios, ¿no? A través de la naturaleza. Romanos 1:20 es el pasaje que mal cité ahorita al inicio, que dice, las cosas invisibles de Dios, o sea, lo que no vemos de Dios, su eterno poder y deidad, o sea, su divinidad, se hacen claramente visibles en las cosas que fueron creadas. O sea, la creación nos testifica que hay un creador. Y también hay un pasaje en Hechos que dice que no se dejó sin testimonio, que nos envió la lluvia, que nos envió, vaya, las estaciones del año, Hechos 14:17, o sea, que no se dejó sin testimonio. Entonces también la creación, o sea, la naturaleza, la lluvia, todo nos testifica de un creador. Pero esta revelación, vaya, no es tan minuciosa, no es tan exhaustiva, está limitada.
me habla de atributos de Dios, propiedades de Dios, perfecciones de Dios, pero la luna no me dice, por ejemplo, que soy un pecador, no sé, las estrellas no me dicen que Cristo se encarnó y dio su vida para que yo, depositando mi fe en eso, pues pueda alcanzar perdón y salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dio? Las Escrituras. Dios se reveló a sí mismo de una forma especial a través de nuevo, las Escrituras. Esa es la revelación especial. Y fue el Espíritu Santo el que inspiró a estos hombres a escribir esta revelación, o sea, la palabra. Y desde que hizo esto, pues ha existido exégesis y exposición de las Escrituras. Entonces, de nuevo, tenemos la palabra de Dios, decía Pedro, la palabra profética más segura. Entonces, tenemos una escritura, tenemos el Espíritu Santo guiando a los hombres a escribir su palabra, y pues el proceso por el cual escribieron estos hombres, pues es lo que nosotros conocemos como la inspiración. Según de Timoteo 3:16, habla de la inspiración de las escrituras, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, desde que tenemos este libro, la palabra de Dios, ha existido exégesis y exposición, pero hay un registro, es el primer registro que tenemos. No digo que es el único o que a partir de ahí comenzó, pero lo que estoy tratando de decir es que hay un primer registro acerca de esto que estoy hablando, de la exégesis y exposición de la escritura, y lo podemos ver en Esdras. Esdras viene a ser prácticamente el principio formal de la exposición bíblica, y lo que quiero decir con principio formal, pues es un patrón, lo que da forma, ¿no?, a un objeto. Entonces, se combina para crear algo particular. En este caso, lo que hizo Esdras es el principio formal de la hermenéutica bíblica. ¿Y cuáles fueron las circunstancias? Creo que lo tengo aquí. ¿Cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar a eso? Pues hay al menos dos factores que podemos tomar en cuenta. El primer factor es lo histórico, ¿no? La historia, lo que pasó con el pueblo. Y el segundo factor es que tenemos el primer registro de hermenéutica. Entonces, con estos dos factores es que podemos poner a Esdras como el principio formal de la exposición bíblica. ¿Cuáles eran las circunstancias históricas? Bueno, hay que recordar que el pueblo fue llevado cautivo en tiempos de Nabucodonosor. Viene Nabucodonosor, invade la ciudad de Jerusalén, toma al pueblo y se lo lleva cautivo a Babilonia. Entonces, el pueblo está prácticamente en una ciudad, en una tierra que no es de ellos, una cultura que no es de ellos, tradiciones que no son de ellos, y otro idioma. Entonces tenemos estas barreras, ¿no? Barreras lingüísticas, barreras culturales, entre lo que ya sería el pueblo de Dios de aquel tiempo y la palabra de Dios. Entonces, pasa el tiempo, nos encontramos con judíos que su idioma tuvo que pasar a ser el arameo. De hecho, el libro de Daniel fue escrito, pedazos de Daniel fueron escritos en arameo. Esdras también tiene fragmentos en arameo. Entonces, tenemos, ¿no?, un pueblo viviendo en otro lugar, otra cultura, otra lengua, aparentemente, ¿no?, barreras. Entonces, por providencia de Dios, el pueblo regresa a una tierra, vaya, una generación que probablemente era una tierra extraña para ellos. Habían estado en Babilonia, vinieron los asirios, pero bueno, por providencia divina regresan a Jerusalén, pero de nuevo viene un problema. Ellos no habían estado en un templo, no habían, vaya, hecho nada ceremonial, porque estaban cautivos, estaban viviendo en otra ciudad, sometidos, vaya, a otra cultura. Entonces adquirieron nuevos hábitos, como cuando vaya, mexicanos migran a otro país, y de repente, ¿no?, el choque de idiomas, de culturas y todo eso, y de repente, no sé, a los años pueden regresar y se les nota un acento diferente, palabras diferentes, cultura diferente. Entonces, lo mismo pasó con ellos, ¿no? Sus fiestas eran probablemente cosas que solamente escuchaban porque no las habían visto. Esa generación que regresó probablemente nunca las habían visto, solamente las escuchaban.
a través de sus abuelos, a través de sus padres, pero pues ya en el tiempo de Esdras se les permite, se les concede regresar, están en su tierra, una tierra aparentemente extraña, pero pues eso no fue un problema, ¿no? No fue un obstáculo para ellos, porque había un deseo del pueblo de escuchar la palabra de Dios. No traigo la Biblia, pero aquí apunto un texto, Nehemías 8:1, donde estaba, vaya, reunida la asamblea, habían niños, habían un pueblo dispuesto a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba en un lenguaje extraño, en el hebreo, vaya, lo que tenían, el canon que tenían en ese momento, ellos hablaban arameo, probablemente Esdras tenía este lenguaje pocho, si lo pudiéramos mencionar así que pues la tarea de Esdras prácticamente sería pues a dominar, ¿no? Ahí viene una Biblia. Gracias, Emily. Voy a leer Nehemías 8:1, solo para ver, ¿no? Que había un pueblo dispuesto. Venido el mes séptimo, dice, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, perdón, ese era el título, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces ya tenemos un pueblo que tiene un deseo en su corazón de escuchar la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo tenían sin haber escuchado la palabra de Dios, pero le piden a Esdras que traiga el libro de la ley para que fuera leída al pueblo. Entonces el segundo registro, el segundo factor que tenemos era la hermenéutica que usó nuestro hermano Esdras. Y esto marca de nuevo este comienzo, ¿no? De la hermenéutica, porque es el primer registro. No estamos diciendo que nunca se había aplicado así, solo es el primer registro. Entonces tenemos de nuevo el primer registro, circunstancias históricas, segundo registro, la hermenéutica, ¿no? El primer registro hermenéutico, pero este fue el segundo factor, pues que da comienzo, ¿no? A esta hermenéutica. Mami, mi amor. Es el primer registro, de nuevo, de hermenéutica. Esdras era un sacerdote, era su oficio, ¿no? Sacerdote, pero también era un escriba. Lo leemos en Esdras 7:1, del 1 al 6. Era un escriba diligente, y pues la palabra traducida de escriba, pues un escritor, ¿no? Pero también habla de exponer, o sea, habla de enseñar, de un instructor. Entonces, Esdras ya tenía un oficio de escriba, pero también de sacerdote y también alguien que exponía. Entonces, ya tenía un llamado de parte de Dios para ejercer esta tarea, así que Dios de nuevo en su providencia abre las puertas para que pues Esdras pueda llevar a cabo su don, ¿no? Le concede el rey todo lo que le pidió, ¿no? Cuando regresaron a Jerusalén, todo lo que necesitaron para que pudieran de nuevo edificar la iglesia, el templo, los muros, la ciudad. Dios se lo concede todo. Dios tenía los dones, pero también se esforzaba por cumplir de la manera mejor posible su llamado. No solamente es tener el don, no solamente es tener el talento, sino esforzarnos por irlo perfeccionando. Y leemos, ¿no? Que Esdras dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos. Vemos esta consagración de parte de Esdras, ¿no? Se propuso en su corazón inquirir en la ley del Señor, bueno, en este caso serían las escrituras, ¿no? En la ley del Señor, para cumplirlas, pero también para enseñar a Israel. Entonces, ¿cuál fue la actividad que se llevó a cabo en este pasaje que leía hace un momento de Nehemías 8:1? Si nos vamos hasta el versículo 8, vemos en primer lugar que está una asamblea, o sea, el pueblo de Dios dispuesta, ¿no? Que pide que la ley del Señor sea leída. Una asamblea para adorar a Dios. Está un pueblo deseoso. No sé cuánto tiempo de nuevo tenían sin escuchar la ley, la palabra de Dios, pero deseaban escuchar la palabra de Dios. Vemos también que habían niños, probablemente niños que ya pudieran entender, probablemente niños que, pues, que ya eran conscientes, ¿no? de lo
de la ceremonia que se estaba llevando a cabo. Había niños presentes, se hace una especie de púlpito, una plataforma, y pues el servicio duró pues algunas horas, ¿no? O sea, para ellos fue poco tiempo, el servicio duró algunas horas. Tal vez estaba Javi predicando, ¿no? Pero ya ve que también de repente se avienta algunas horas ahí de exposición, o Isaac, ¿no? También. Entonces, de nuevo, un pueblo dispuesto, unido como un solo hombre, algo difícil en estos tiempos, ¿no? Un pueblo que se pueda juntar como un solo hombre, un pueblo dispuesto a adorar, un pueblo deseoso de escuchar la palabra de Dios, niños presentes, Esdras prepara, ¿no? La plataforma para que pueda exponer la palabra, el libro de la ley. Y también Esdras tenía ayudantes, ¿no? Tenía personas que le ayudaban, y la Biblia nos dice, ¿no? Que tanto Esdras como los ayudantes de Esdras hacían entender al pueblo la ley. Tal vez estaba en hebreo, tal vez ellos estaban haciendo una traducción al idioma que ellos hablaban en ese momento, que era el arameo, pero el punto era que leían la Biblia y ponían el sentido, o sea, lo hacían entender para que el pueblo pudiera comprender lo que se estaba hablando, lo que se estaba exponiendo. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Dice Nehemías 8, si lo quieren leer desde el versículo 7 hasta el versículo 8, si quieren yo lo leo. Nehemías capítulo 8, versículos 7 y 8 dice, y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanaán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, la Biblia, Esdras, era explicada, la ley, perdón, era explicada por Esdras y sus ayudantes, la traducían probablemente al lenguaje que ellos hablaban para que la pudieran entender, daban el sentido, o sea, la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, fue un avivamiento, ¿no? Podemos decir que fue un avivamiento porque un pueblo vaya deseoso por escuchar la palabra de Dios. Y los judíos nombran este periodo cuando regresan del cautiverio a Jerusalén y traen otra vez la ley y empieza de nuevo toda esta reforma, y todo comenzó con esa palabra, no traigan el rollo, ¿no? Así es como comienzan los avivamientos, ¿no? La reforma, cuando prestamos atención a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero los judíos fechan, el principio de esto como la gran sinagoga, la gran reunión. Sinagogos es reunirse juntos. Entonces, para ellos se juntó el pueblo como un solo hombre, o sea, la gran sinagoga. Entonces, implicó el retorno del periodo del cautiverio, perdón, y pues se le dio mucha importancia a la exposición bíblica. Se le dio mucha importancia, se le prestó atención a este proceso de exposición de la ley de Dios. Hubo un estudio sistemático, es decir, ordenado de la ley de Dios, para que el pueblo no cayera otra vez en desobediencia y evitar volver a caer en un cautiverio. Recordemos que fue la desobediencia del pueblo lo que los llevó a la cautividad. Así que de este periodo precristiano podemos obtener pues algunos principios, ¿no? Que comenzó con la exposición bíblica. Este es otro. Perdón, me adelanté un poquito. Ahí está. Podemos obtener ciertos principios, ¿no? Que había una necesidad de exposición bíblica, a pesar de las barreras lingüísticas, a pesar de las barreras culturales, se demandó personas capacitadas que prestaran atención a esa necesidad que tenía el pueblo, ¿no? De interpretarles las escrituras y enseñárselas. Hubo también un canon, ya había un canon para ellos en ese tiempo. Un canon, estamos hablando de el conjunto de libros, ¿no? Que ellos tenían en ese momento. Eso causó interés por la palabra de Dios. Probablemente eran solamente los 5 libros de Moisés, probablemente Jueces, probablemente Reyes, no lo sabemos, ¿no? Pero ya había un canon, y el hecho de que haya en ese momento un canon, eso prestó interés por escuchar la palabra de Dios. Así que también tenemos
a un Esdras que tenía un llamado, y un llamado por Dios, no por los hombres. Así que, ¿qué es lo que implica esto? Que el llamado o el labor de Dios es legítimo. Y lo que hizo Esdras de escudriñar las escrituras, practicarlas, o sea, vivirlas y enseñarlas, darles el sentido, pues también implica que fue legítimo, fue aprobado por Dios. Entonces, tenemos a Esdras, tenemos a los maestros, vaya como los agentes humanos que exponían, ¿no? Los expositores. Así que, de nuevo, lo que tenemos es, pues, que esto fue aprobado de cierta manera o legitimizado por Dios. Hombres preparados, hombres doctos dentro del pueblo que estaban a cargo de la interpretación de las escrituras. Así que, ¿cuál fue la meta? Pues entender primeramente, ¿no? La palabra de Dios. Esa fue la meta para Esdras y para los ayudantes de Esdras. Entender primeramente la palabra de Dios. ¿Y para qué querían entenderla? Pues para obedecerla, para enseñarla, cómo van a obedecer algo que no comprenden, cómo van a enseñar algo que no saben. Así que entendieron la palabra de Dios para obedecer la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios y pues para adorar mejor a Dios, ¿no? O sea, el conocimiento, ¿no? De Dios, estudiar las escrituras nos lleva a un conocimiento, no solo intelectual de Dios, sino íntimo de Dios. Nos lleva a conocerlo más íntimamente para que podamos adorarlo más adecuadamente. Entonces, este fue el proceso, ¿no? Entendieron la palabra de Dios para obedecer la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para poder adorar a Dios mejor. ¿Y cuál fue el método? Pues lectura, traducción e interpretación. Ese fue el método que usaron ellos, ¿no? Entonces, de nuevo, a pesar de que fue un momento de gran avivamiento, todo esto de la gran sinagoga, ¿no? La reunión de todo el pueblo y todo eso, hubo un deterioro en cuestión de la exposición de las escrituras. Perdón, hubo un deterioro de la exposición de las escrituras. Y esto fue debido a la influencia rabínica. Hubo tres rabinos, vaya, que de cierta manera hicieron que lo importante que era la exposición bíblica, pues hubiera un cierto deterioro. Los tres principales, pues fue, fue Gilel, tenía Gilel 7 reglas de interpretación. Estaba también el rabí Ismael. Ismael tenía 13 reglas de interpretación y estaba también el rabí Eliezer. Y Eliezer prácticamente le daba toda la importancia a la tradición, lo que decía los ancestros, lo que habían enseñado, vaya, los antepasados, era lo importante y él se enfocó en una rigurosa tradición. Decía, no vamos a prestar atención a interpretaciones personales. Lo importante va a ser la tradición oral. Así que estas fueron las principales, vaya, las principales enseñanzas de los rabinos. Permítame. Vamos a pasar ahora al siglo II, el periodo cristiano primitivo. Decía hace me voy a regresar tantito. Decía hace un momento que se hizo un deterioro de la exposición bíblica porque había, no lo abundé tanto, ¿no? Pero había interpretaciones que eran superficiales, había escuelas que eran superficiales, ¿no? La Midrash, también la conocida Midrash, hacía una interpretación del Antiguo Testamento muy superficial, muy superficial. Estaba también la Mishnah, y lo que hacía la Mishnah era una interpretación por temas, para poderlo entender en este tiempo, pues hagan de cuenta, ¿no? En la Iglesia Real está la interpretación, la exposición verso a verso, pero hay iglesias que toman un tema, otro tema, y no hay como una secuencia, ¿no? Entonces la Mishnah era una interpretación por temas, ¿no? Si querían hablar, no sé, del pecado, pues a lo mejor hablaban de Caín, ¿no? Si al otro querían hablar
no sé, la obediencia, pues a lo mejor hablaban de Saúl, ¿no? Y David. Entonces, fueron ah, provocando que hubiera como una degradación en lo que fue la exposición. Fueron factores, vaya, que de nuevo perjudicaron un poquito lo que fue la interpretación. En este mismo periodo de precristiano, antes de pasar al siguiente tema, hay que recordar que también hubo una helenización. Alejandro Magno conquistó todo lo que fue Alejandría, expandió sus territorios. ¿Y qué fue la helenización? Cuando se empezó a enseñar el griego a todo lo que había conquistado, y pues prácticamente Palestina también fue parte de lo que conquistó Alejandro Magno. ¿Qué fue lo que provocó esta helenización? Pues que se adoptaran las costumbres de los griegos. Los griegos interpretaban de una manera muy alegórica sus escritos, tenían una interpretación muy alegórica. ¿Por qué? Porque si vemos o estudiamos o leemos de los dioses griegos, vemos que habían dioses griegos que eran muy inmorales, muy inmorales. Entonces ellos, a manera de querer defender a sus dioses griegos inmorales, usaban la alegoría. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los judíos? Bueno, cuando escucharon que los griegos superficializaban o alegorizaban temas inmorales con respecto a su historia o sus dioses, para hacerlo más adaptable a la audiencia, ellos empezaron a hacer lo mismo, empezaron a alegorizar las partes del Antiguo Testamento que pudieran comprometer, ¿no? Los escritos o la ley, y que se pudiera ver de una manera inmoral, empezaron a alegorizar, ¿no? Entonces adoptan esta parte de los griegos, pues para suavizar de cierta manera, ¿no? Los pasajes, no sé, a lo mejor, ah, ah, cuando las hijas de Lot, ¿no? Tienen intimidad con su padre para que puedan tener descendencia, o sea, ese tipo de pasajes que al leerlos pudiéramos decir, ¿qué está pasando? Entonces, ellos lo que hacían era una alegorización, ¿no? De pasajes de ese tipo, pues a manera para solucionar, ¿no? Para solucionar y que no se vea tan inmoral la ley, ¿no? Entonces dieron una interpretación alegórica para que no hubiera ese rechazo. La escuela más grande, ¿no? De interpretación de este tiempo precristiano, pues fue Alejandría. Alejandría se encontraba en Egipto. Si de repente llegan a escuchar el nombre Filón de Alejandría, pues este fue el que popularizó este método de interpretación, la alegoría. Entonces vamos a pasar ahora al periodo del cristianismo primitivo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues ya no una comunidad cristiana, neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento. Y este periodo abarca pues desde el siglo II hasta el periodo que se conocen los padres apostólicos, hasta 590 después de Cristo. Debemos no podemos pasar por alto que había cierta influencia en la exposición rabínica, lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Los rabinos, ¿no? Gilel, Ismael y Eliezer. Entonces, había fuerte exposición rabínica con la influencia de estos rabinos, y así que para el judío existían dos leyes. Estaba la escritura y la oral. Para ellos, o sea, la escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Y la oral, o sea, el Talmud, sus tradiciones, ¿no? Así que ya nos encontramos en este periodo con tres sistemas de interpretación que eran los que leí ahorita, solo que quedó en la presentación anterior, ¿no? Tres sistemas de interpretación, o sea, los rabinos, ¿no? Eliezer, me voy a regresar tantito, Eliezer, de nuevo, fue como un tipo catolicismo, porque él se caracterizó por su riguroso conservadurismo. Él le daba todo el énfasis a, a la tradición, a la tradición. Él decía que así como lo enseñaron los antepasados, los ancestros, o sea, debían de recibirlo en ese momento. Él se oponía a que alguien diera una interpretación, vaya, de su propio, no sé, nuevas revelaciones, vaya. Entonces,
hubo esas tres escuelas de interpretación y tenemos, ¿no? Hombres que se caracterizaron por también aplicar un método de interpretación, pues de repente fantasioso, de repente literal. Hubo un un padre de la iglesia, no sé si han escuchado, Orígenes de Alejandría. Él interpretó, él normalmente también hacía una interpretación muy alegórica, pero también interpretaban pasajes de la escritura de manera literal. Entonces, este hombre, Orígenes de Alejandría, interpretó de manera muy literal Mateo 19:12. Al interpretarlo de una manera exageradamente literal, cuando habla de los eunucos y todo eso, él se castró. Siendo joven, él se castró para dedicarse por completo a la fe. Entonces hizo una interpretación muy literal, y pues había padres de la iglesia que hacían este tipo de interpretaciones, ¿no? Entonces en el periodo precristiano, siglo II, hasta el 590 después de Cristo, tenemos a un Clemente de Roma que normalmente no interpretaba la escritura de una manera fantasiosa. Tenemos a un Ignacio de Antioquía que evitaba la interpretación alegórica y forzada. Tenemos a un Bernabé, Bernabé también escribió epístolas, a un Bernabé que usaba la alegorización. Tenemos también a un Marción, que hereje desechó todo el Antiguo Testamento. Él decía que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son dioses diferentes, así que él desechó todo el Antiguo Testamento. Tenemos también a un Justino mártir que se preocupaba por descubrir a la enseñanza de Jesús del Antiguo Testamento. O sea, se enfocaba tanto en encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento que descuidaba, ¿no? Muchas de lo que los profetas enseñaban. Por ejemplo, él decía que cuando Jacob sirvió a su suegro Labán, cuidaba las ovejas manchadas y cuidaba las ovejas rayadas, y que esto es Cristo, vaya, sin hacer excepción de personas, ¿no? Entonces hizo un estudio muy exageradamente cristocéntrico, que al hacerlo, o sea, al buscar a Cristo en cualquier lugar, pues lo que hacía era descuidar lo que enseñaba, no el pasaje en sí. Tenemos también a un Ireneo, que él prefería, vaya, la interpretación tradicional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Haciendo un resumen, ¿no? En el periodo de lo que fue el cristianismo primitivo, pues que ya está una interpretación literal. En este caso Clemente de Roma, tenemos una interpretación literal, tenemos una interpretación alegórica con Ignacio y Bernabé, perdón. Tenemos una interpretación tradicional, tenemos un rechazo por completo del Antiguo Testamento llevado a cabo por Marción. Entonces, esto era pues un choque, ¿no? De muchas interpretaciones, alegoría, literal, alegorización, y alguien que desechó por completo el Antiguo Testamento. Entonces, ya dejando el siglo II y dando un pequeño salto al siguiente siglo, vámonos a lo que fue la escuela de Alejandría. En el siglo, bueno, este era el resumen que había hecho. En el siglo III hasta el versículo 5, tenemos al menos tres escuelas de interpretación. Recuerden que la clase fue un resumen histórico de lo que fue la hermenéutica, ¿no? Por si hubo alguien que llegó después. Tenemos tres escuelas de interpretación: la escuela de Alejandría, la escuela de Antioquía y la iglesia occidental. O sea, estas eran escuelas, pues, de interpretación, ¿no? ¿Qué era lo que pasó en Alejandría? Bueno, las escrituras fueron atacadas, fueron vistas como inmorales, como absurdas, así que los que tenían esta escuela de interpretación, intentando hacer las escrituras más aceptadas por los oponentes o por los que criticaban la fe, pues los intelectuales o los eruditos de Alejandría empezaron haciendo lo mismo que hicieron los judíos que fueron helenizados, haciendo una interpretación alegórica. Empezaron a alegorizar los pasajes del Antiguo Testamento, una interpretación muy alegórica. Decían, por ejemplo, que citando el caso de Rebeca, ¿no? Que cuando Rebeca saca agua del pozo para el siervo de Abraham,
que había ido a buscar esposa para Isaac, dicen que pues prácticamente es nosotros yendo, o sea, Rebeca yendo al pozo para darle de beber al criado de Abraham, o sea, es nosotros yendo a las escrituras para obtener a Cristo. O sea, hubo una alegorización, ¿no? También decían que en la entrada triunfal de Cristo, el asno era el Antiguo Testamento y el pollino el Nuevo Testamento. De nuevo, una escuela que alegorizó mucho, pues para frenar de cierta manera los ataques que se están enfrentando porque la consideraban inmoral. ¿Alguien preguntó algo? Isaac, no sé si esté mal, pero no es como una práctica que comúnmente vemos en los últimos años como en el neopentecostalismo, ¿no? Mucha alegorización de pasajes. Recuerdo una vez que me ponías un ejemplo donde, no sé, vas a predicar de David y las 5 piedras, qué representa cada piedra y cosas que a veces son datos históricos que nos dan, pero queremos forzar una enseñanza en ese dato histórico, ¿no? Sí, sí, una vez escuchaba un pastor hablando de la espiritualización también que hacemos, ¿no? A la alegoría o la espiritualización de este tiempo, ¿no? Que decía él, el ejemplo de David es muy bueno, ¿no? Que toma 5 piedras y derrota a Goliat. Y hay quienes dicen, tú también puedes vencer al gigante de la duda, al gigante de la depresión con las 5 piedras, y empiezan a espiritualizarlo y le dan algo, un nombre diferente a cada piedra. También escuchaba una vez una predicación de un pastor y él ponía un ejemplo, ¿no? De cómo podemos espiritualizar algo, y no es así, ¿no? Por ejemplo, él ponía el tiempo de Moisés. Cuando Moisés vaya, lo ponen en un canasto y lo llevan al río, porque pues el pueblo estaba aumentando, dice el faraón, el pueblo si se revela, o sea, nos van a acabar, hay que matar pues a los niños, ¿no? A los más chiquitos. Entonces estaba esa persecución, esa búsqueda por acabar con los niños, y de repente decía el pastor ¿no? De que pudiera alguien decir, y vemos cómo Dios cuida de los suyos porque preservó la vida de Moisés. Y luego este mismo pastor decía, sí, pero ¿y los demás niños? O sea, cuida a Moisés porque había una providencia, un plan de Dios, no a través de Moisés, pero, o sea, y Dios no cuidó a los otros niños. Entonces, a veces, como dice Javi, no cae la iglesia en espiritualizar todo, ¿no? A veces, pues para llegar a las emociones, a veces para llegar a los sentimientos, pero se hace una espiritualización de pasajes, para sacar una enseñanza que, pues que no va, ¿no? Que no entra. Entonces, la escuela de Alejandría, vaya, se podría decir, sigue vigente, ¿no? Sigue vigente con este tipo de enseñanzas. Igual, si alguien quiere comentar algo, no los estoy viendo, estoy viendo la presentación, pero si alguien quiere comentar algo, pues nada más activa ahí el micrófono y pues ya yo hago una pausa, ¿no? Estaba también la iglesia de Antioquía, o la escuela, perdón, de Antioquía, y pues lo que hizo la iglesia de Antioquía o la escuela de Antioquía fue querer frenar la alegorización. Ellos miraban un problema, con alegorizar todo, ¿no? Pero pues no fue tan fuerte. La iglesia de Antioquía no pudo acabar, no pudo frenar la alegorización de la escuela de Alejandría. Y pues también estaba la iglesia occidental. La iglesia occidental, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, una mezcla, ¿no? Interpretación alegórica, pero también la autoridad de la tradición. Ese fue el método hermenéutico que adoptó la Iglesia occidental. Entonces tenemos la escuela de Alejandría con la alegorización, la escuela de Antioquía queriendo frenar la alegorización, y la Iglesia occidental con la alegoría y la autoridad de la tradición. Y ahora vamos a pasar al periodo medieval, y pues abarca 1000 años, ¿no? Desde el siglo V o desde el siglo V hasta el siglo 1500. Y pues durante este periodo, eh, entre los judíos, la interpretación o la hermenéutica o la enseñanza de los ancianos fue lo que tomó prioridad. Así que había ya lo que era la tradición eclesiástica, y esto era como
lo supremo, ¿no? La regla infalible, la regla de conducta, o sea, la tradición de eclesiástica de los ancianos, ¿no? Había un tipo de exposición que había tomado mucha fuerza, que predominó en ese tiempo, conocido como la cuatripartita, o sea, porque consistía en cuatro elementos, ¿no? Significado literal, pues lo que nos muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron. O sea, ya no estuvimos nosotros en ese tiempo, pero el significado literal nos muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron. El significado alegórico, perdón, que nos muestra dónde está nuestra fe. O sea, dónde está el depósito de nuestra fe, ¿no? Dónde está escondida nuestra fe. Estaba el significado moral, pues lo que nos da reglas, ¿no? Para la vida diaria, la ética, la conducta, los valores, todo eso. Y estaba el significado analógico, que nos muestra, pues, el fin de nuestra lucha. Entonces tenemos estas cuatro interpretaciones. El analógico lo podemos ver también como significado espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un significado literal, un significado alegórico, un significado moral y un significado espiritual. ¿Cómo pudiéramos ilustrar esto? Bueno, un judío que iba a enseñar, no sé, a un pasaje donde se mencionara a Jerusalén, una interpretación literal era situar a Jerusalén en tierra de Palestina, una interpretación literal, ¿no? O alegóricamente, o sea, Jerusalén, la iglesia. Jerusalén, la iglesia. Un significado alegórico, perdón, moral. Pues Jerusalén, el alma humana. Esa será la cuatripartita, ¿no? La exposición cuatripartita. La ciudad literal, o sea, en Palestina, la iglesia o el alma humana, o sea, lo moral, el significado moral. Y pues el significado analógico o espiritual, pues, ¿qué era? Pues, allá donde vamos a estar, ¿no? Lo que debemos esperar, ¿no? El estar con Dios. Entonces, cuatro interpretaciones de cuatro tipos de exposición, conocido como la cuatripartita, literal, alegórico, moral y espiritual, poniendo de ejemplo Jerusalén como una ciudad terrenal, vaya, ubicada en un lugar geográfico, que también puede ser la iglesia, o sea, el significado alegórico, que también puede ser el alma humana, usando el significado moral y usando el significado espiritual, o sea, lo que estamos esperando, ¿no? O sea, el lugar a donde vamos a ir. Entonces, a pesar de que se ve muy fuerte, ¿no? Esta cuatripartita, cuatro tipos de exposición, pues hubo un tiempo de oscuridad, hubo un tiempo de mucha oscuridad, mucha ignorancia, que era lo que hacían los clérigos o los que enseñaban la escritura prácticamente en sus escuelas, ¿no? Con los monjes y los monasterios y todo eso, que era lo que decían. Primero aprende lo que debes creer y luego ve y búscalo en las escrituras, cuando pues es todo lo contrario, ¿no? Tenemos que ir primero a las escrituras para aprender, ¿no? Y saber qué es lo que debemos creer. Pero ellos decían, no, primero aprende lo que debes creer y luego ve a las escrituras, pues para que lo puedas encontrar ahí. Entonces hubo un tiempo de mucha oscuridad. Recordemos que la Biblia estaba solamente en tres idiomas: hebreo, griego y latín. Había mucha ignorancia entre pues la gente común, ¿no? El vulgo, porque no hablaban, vaya, esos idiomas. No se hablaba hebreo, no se hablaba griego, no se hablaba latín, se hablaban otros idiomas. El pueblo no tenía una Biblia, no podían contar con ella, aparte de que pues todavía no estaba la imprenta, ¿no? Uh, Guten, no me acuerdo el nombre del que inventó la imprenta, Gutenberg, perdón. sí fue Gutenberg. Gutenberg, ¿verdad? Es que lo confundí con Wittenberg, lo de la reforma protestante. Entonces todavía no se inventaba la imprenta, así que pues no habían Biblias, ¿no? Como la tenemos ahorita nosotros. Las pocas Biblias que habían estaban pues en los lugares sagrados, en un idioma que desconocía, vaya, el pueblo, y las misas para dar el tiro de gracia, pues eran oficiadas en otro idioma. Entonces, una misa en un idioma que tú no entendías,
Biblias que no estaban a tu alcance, y si te hacías de una Biblia, pues estaba en un idioma que tampoco entendías. Entonces hubo mucha oscuridad. Y de nuevo, ¿qué era lo que decían ellos? Pues primero aprende lo que debes creer, y luego, pues, vea las escrituras, hablando a los clérigos, no a las personas. No tenían ellos, de nuevo, al alcance una Biblia. Y pues el teólogo más reconocido de esta época fue Tomás Aquino. Tomás Aquino tiene algunas obras muy demasiado intelectuales, que son Suma Teológica y Suma contra los Gentiles. Esas son algunas de las obras muy destacadas de este hombre, Tomás Aquino. Así que, de nuevo, a pesar de que el tipo de exposición que había, pudiéramos decir, pues es muy bueno, pero había mucha oscuridad. Así que, pues el estándar de la enseñanza, pues prácticamente fue la tradición, ¿no? Lo que se había enseñado antes era lo que se tenía que seguir, porque primero tenías que aprender lo que creías y luego ir a las escrituras. Se usaban los padres de la iglesia para respaldar esas enseñanzas. Así que, de nuevo, la alegoría sigue destacando, ¿no? En la interpretación. Y ahora vamos a pasar al periodo de la Reforma. No sé si alguien quiera comentar algo, no sé si alguien quiera aportar algo, si no, para continuar. Ok, continuamos. Periodo de la Reforma, que fue, pues, siglo XVI, ¿no? Martín Lutero, conocemos algunos a lo mejor la historia, ¿no? Que fue el tiempo de la Reforma. ¿Por qué? Porque hubo un retorno, ¿no? La iglesia se había corrompido, vendían indulgencias, extorsionaban, robaban al pueblo, así que pues hubo este retorno. Por eso se llama Reforma Protestante, ¿no? Porque Lutero protestó contra los abusos de la iglesia papista, de la iglesia romana, y pues hubo un retorno, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este tiempo? Pues yo creo que es por providencia divina. Lo mencionaba ahorita a Javi, el nombre de Gutenberg, el que inventó la imprenta. Esto facilitó, vaya, que las ideas de Lutero se expandieran por muchos lugares. Hubo otros prereformadores, Jan Hus y algunos otros que pues no fueron tan sonados porque no había una imprenta, ¿no? Ellos cuestionaban la autoridad del Papa, los abusos de la iglesia, pero pues fueron martirizados, ¿no? Sus ideas no alcanzaron a sobresalir tanto. Para el tiempo de Martín Lutero ya la imprenta tenía algunos años que se había inventado, las ideas de Lutero pues se fueron imprimiendo, se fueron divulgando, las fueron conociendo y todo eso, ¿no? Así que esta nueva, este nuevo invento, perdón, que fue la impresora, pues creó una explosión, vaya, de conocimiento y de estudios bíblicos, ¿no? Gracias a Gutenberg, que fue, pues vaya, la persona que inventó la imprenta. Ahí, pues de nuevo, si vamos a hablar de el periodo de la Reforma y la hermenéutica de la Reforma, pues debemos de apuntar, ¿no? Con el O sea, láser, ¿sí? de hecho, creo que la Biblia fue el primer libro impreso. La Biblia fue el primer libro impreso. Así es, Ah, la Biblia de Gutenberg le llamaban. la- 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 creo que al poco tiempo vino una Biblia, no estoy seguro de eso, pero una Biblia, pero con comentarios al texto griego, que también fueron como algunos experimentos que empezaron a hacer con la imprenta. No estoy muy seguro de eso. Pero bueno, regresando, ¿no? Debemos de apuntar a Lutero, ¿no? Lutero fue como que quien dio inicio, ¿no? Con esta lámpara, ¿no? Había un oscurantismo, y viene Lutero y pues enciende la lámpara, ¿no? Recuerdo hace como 2 o 3 años, aquí en Betel, en la iglesia donde asistíamos antes, yo hice una sesión de la historia de la Reforma y lo ilustraba. No recuerdo a quién escuché haciendo esta ilustración, ¿no? Pero decía que Lutero lo que quería hacer, con sus 95 tesis, no era hacer algo tan extenso, ¿no? Él solamente quería hacer un llamado a la iglesia para que regresara, ¿no? A la esencia del cristianismo. Entonces, él ilustraba, ¿no? Así, a Lutero entrando en su mente a la iglesia
para dejarlos escritos ahí, ¿no? Para que los leyeran y los analizaran, pero que en eso Lutero se resbala y se quiere agarrar de algo para no caer al piso, y de lo que se agarra era de la soga del campanario, y empieza a sonar el campanario y pues hizo mucho ruido, ¿no? Entonces así es como se ilustra, ¿no? A Lutero, y para mí es una muy buena ilustración porque Lutero no quería, o sea, hacer tanto, pero de nuevo, la imprenta, ya se estaban imprimiendo Biblias, dice Javi, la primera, pues Gutenberg era cristiano, si mal no recuerdo, es verdad. Johannes Gutenberg, ya se me vino el nombre, Johannes Gutenberg, si mal no recuerdo, era cristiano. Entonces ya estaba de este auge, ¿no? De las impresiones, las ideas de Lutero se empiezan a imprimir, se empiezan a expandir. Entonces fue Lutero, vaya, el que después de un periodo de casi 1000 años de oscurantismo, pues viene como una lámpara hermenéutica, ¿no? Viene a traer otra vez, pues, este auge, ¿no? Lutero, ¿qué es lo que hace? Traduce la Biblia al alemán, algo que estaba condenado por la Iglesia Católica. Y de nuevo, yo lo creo así por providencia de Dios, ¿no? Lutero clava sus 95 tesis protestando contra Roma, 31 de octubre de 1517. Fue llevado a algunos debates contra Johann Tetzel, Johann Eck, Cayetano y algunos académicos de la Iglesia Católica. Fue llevado a algunos debates, después los citan a un juicio conocido como la Dieta de Worms. Comenzó en enero y terminó el 21 de mayo de 1521, donde le pedían a Lutero que se retractara, y pues él dijo: no puedo, mi conciencia está cautiva, está atada a las escrituras y yo no puedo ir en contra de eso. Si no me van a persuadir con las escrituras, yo no me voy a retractar, que Dios me ayude. Entonces, prácticamente fue una cachetada al Imperio Romano. En ese tiempo era Carlos V el emperador, y pues el Papa León X. Gracias a que tenía una fuerte amistad con un hombre conocido llamado Federico de Sajonia, fue que Lutero no perdió la vida siendo martirizado. Federico de Sajonia secuestra a Martín Lutero, lo lleva a un castillo, y por cerca de 11 semanas, Lutero traduce todo el Nuevo Testamento al idioma alemán. Entonces, esto fue prácticamente algo que benefició a la nación alemana. Teníamos a una nación, vaya, o a pueblos que no sabían leer, viene la imprenta, empiezan a aprender a leer, y ahora faltaba una Biblia en su idioma. Entonces la traduce Lutero, y pues prácticamente esta Biblia que ya podían tener las personas en su idioma, o sea, fue un servicio de ayuda para la nación alemana. Fortaleció, vaya, ese ímpetu de tener una Biblia en un lenguaje común. O sea, ya no en un idioma extraño, sino en un lenguaje común. ¿Y cuál era la interpretación de Lutero? Pues Lutero despreciaba la interpretación alegórica. Él la rechazaba, aunque también la hacía, pero pues él decía que era puro polvo, que eran especulaciones vanas. Lutero pasa la antorcha a Juan Calvino. También Juan Calvino, de cierta manera, se quejaba de la interpretación alegórica, pero no del todo, ¿no? Entonces, la crítica más fuerte de Calvino a la hermenéutica era cuando se hacen más de una interpretación a un solo pasaje. Él decía que esto era un invento de Satanás. Entonces, en un comentario en la introducción al libro de Romanos, dice que es un sacrilegio usar de esta manera las escrituras, ¿no? O sea, que no es, que es no tener discreción, hacer de un pasaje que tenga varios significados, cuando sabemos, ¿no? Que la interpretación, pues es una sola, ¿no? Entonces viene la Reforma, viene esta separación con la Iglesia de Roma, se explica, vaya, se enseña lo que es la justificación, una justificación legal basada en obras, sino una justificación que es a través de la fe en Jesucristo, una salvación no por méritos, sino por gracia, y todo vaya a través de las escrituras. Entonces salen tres solas de la Reforma: sola fide, sola gratia, sola escritura. Entonces vienen estas solas, así que sola fide y sola gracia vienen a ser la causa material,
de la Reforma. Y la causa o el principio formal, pues era la sola escritura. ¿Por qué causa material y por qué causa formal? Porque pues la causa material es el contenido, ¿no? Es el mensaje central. En la Reforma, pues de nuevo la justificación por fe y la salvación por gracia. Y todo esto lo encontramos en las escrituras, la causa formal, el principio formal, que es donde está la fuente, nuestra autoridad. De aquí se extrae ese contenido. Así que la escritura es, en la Reforma comenzó a cobrar ese auge, la escritura es pues nuestra única norma infalible de fe y conducta. Y la interpretación de Lutero, pues él consistía en 6 principios o estaba basada en 6 principios. Principio psicológico o espiritual, pero así es como lo conoce, ¿no? Pero ya estudiándolo es también el principio espiritual. Está el principio psicológico, está el principio de autoridad, está el principio literal, está el principio de la suficiencia, el principio cristológico y el principio de la ley y el evangelio. ¿Y en qué consistían estos principios? El principio espiritual, pues prácticamente Lutero lo que enseñaba es que ya no necesitas un magisterio, que ya no necesitas a un cuerpo eclesiástico como lo eran los papistas, ¿no? Que te aíslan de la Biblia. Lutero decía, no, el Espíritu Santo, que también mora en nosotros, puede ayudarnos a nosotros a entenderla. Él fue el que la inspiró en nuestro idioma y él también puede ayudarnos a entenderla. O sea, un hombre puede buscar, ¿no? Esta dirección del Espíritu Santo, pero también sin dejar a un lado la fe. Entonces ya no necesitas a un magisterio, ¿no? Para que te esté ocultando cosas o enseñándote cosas que van en beneficio de un sistema, en este caso ya corrupto. Lutero dice, no, el principio espiritual es fe y la iluminación del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo dándote a entender lo que el pasaje dice, es de lo que dependes, vaya, o sea, esa es la dirección, fe y la iluminación del Espíritu Santo. ¿Cuál era el principio de autoridad? Que ya no tienes a un papa, que ya no tienes un magisterio, no tienes una tradición a la par como con la misma autoridad que la escritura. Y a la fecha es algo que los romanos siguen creyendo, ¿no? Que la escritura, la tradición y el magisterio tienen la misma autoridad. Lutero decía, no, la Biblia es la autoridad suprema. La Biblia es la autoridad suprema y es la autoridad final. En cualquier asunto, vaya dogmático, teológico, o sea, esta escritura está por encima de la autoridad eclesiástica. Nosotros, si alguien puede decir, pero ¿cómo puedo tener autoridad? Pues vivimos sometidos a la escritura, ¿no? Un pastor puede ejercer, vaya, autoridad o tiene autoridad cuando vive sometido a la escritura, pero cuando se sale, vaya, de la escritura, pues pierde toda autoridad, ¿no? Entonces, estamos por debajo, estamos subordinados. Es la Biblia, la autoridad suprema y la autoridad final en cualquier asunto, ¿no? En todo asunto, en cualquier asunto teológico, dogmático, así que está sobre la iglesia. También Lutero tenía el principio literal. Lutero rechaza de nuevo el método alegórico, aunque también lo hacía, ¿no? Pero él rechaza el método alegórico de Roma. Algunas veces lo usó, pero lo que rechazó fue el método alegórico de Roma. También está el principio de la suficiencia. Lutero decía, todo cristiano piadoso, pues puede entender el significado de la Biblia. De nuevo, así como el principio de autoridad y el principio espiritual, o sea, no necesitas la ayuda que te ofrece Roma. O sea, la Biblia es clara. Somos también sacerdotes, decía Lutero, así que la suficiencia de las escrituras y el sacerdocio de todos los creyentes, pues hace que la Biblia sea propiedad de todos los cristianos. O sea, la Biblia es clara, fue escrita en un lenguaje ordinario, su contenido es ordinario, así que su verdadero significado, sin irnos a la alegoría de los católicos o de cuando fue la helenización, o sea, no hay por qué alegorizar para tapar un lado oscuro, no, decía, la Biblia es clara, la Biblia es suficiente, no requiere ninguna autoridad eclesiástica para definir su interpretación, su significado, así que el intérprete de la escritura, decía Lutero, es la misma escritura,
Si un pasaje contradice otro pasaje, es porque el intérprete lo está interpretando mal. Todo pasaje se interpreta con la escritura. Si hay un pasaje de nuevo que se contradice, no es la Biblia, sino es el intérprete que lo está usando mal. Así que ningún pasaje debe ser interpretado de manera que contradiga la enseñanza de las escrituras. También estaba el quinto principio, que es el cristológico. Y pues, ¿qué era lo que quería enseñar Lutero con este principio? Pues hacer de la interpretación una búsqueda de Cristo, ¿no? Y este fue el método de Martín Lutero para poder decir que, pues, la Biblia es un libro cristiano, vaya, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, la función de toda interpretación es encontrar a Cristo, ¿no? No de una manera, al estilo, no recuerdo si fue Crisóstomo, que por buscar a Cristo en cada pasaje hacía a un lado lo que decía, no el verdadero pasaje, no, él decía, hay que encontrar a Cristo para hacer de la Biblia un libro cristiano. Y el principio de la ley y el evangelio, pues prácticamente, ¿no? Evangelio, buena nueva. Lutero decía, yo parafraseándolo, ¿no? La ley, la mala noticia. El evangelio, pues la buena noticia, ¿no? La ley nos muestra nuestra culpa, nos orilla a postrarnos a causa de esa culpabilidad. Pero, pues el evangelio, la buena noticia, la salvación, viene por gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo. Entonces, tienes estos 6 principios de Lutero. ¿Y cuál fue la respuesta de Roma? Pues un rechazo total, ¿no? A hermenéutica de Lutero, pues porque de cierta manera, pues les estaba dando en el orgullo, ¿no? Los rechazaba como magisterio, los rechazaba como autoridad y rechazaba la infalibilidad que ellos profesaban tener. Y ahora vamos a pasar al periodo confesional. Y pues este periodo, pues de nuevo, una explosión progresiva, continuada de los estudios bíblicos, y una búsqueda, ¿no? Para perfeccionar la aplicación de la hermenéutica de la reforma. O sea, la reforma fue progresiva, ¿no? Podemos leer probablemente, no sé, que Martín Lutero compuso himnos a la Virgen María, porque su reforma fue gradual, ¿no? Y así como la reforma de Lutero fue gradual, o sea, ya en el periodo confesional se buscó una perfección a la aplicación de la hermenéutica, ¿no? Pasamos al periodo histórico crítico. ¿Por qué crítico? Porque vino el liberalismo, las corrientes del liberalismo, las corrientes del criticismo alto de la Biblia, donde buscaban desprestigiar a la Biblia, ¿no? Donde había personas que desprestigiaban la Biblia, a pesar de que fue una época que vio nacer a John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, los avivamientos, donde la gente se aglomeraba por escuchar las predicaciones, pues se promovía el estudio personal de las escrituras, el estudio en grupo de las escrituras, pero pues hubo unas corrientes de liberalismo y criticismo, pues que quedaron marcadas en esta época, ¿no? Immanuel Kant, que rechazaba las historias literales, si mal no recuerdo, él rechazaba lo literal de la escritura y quiso alegorizar todo, ¿no? Él decía, tomen solamente lo moral. Entonces hubo un criticismo muy fuerte a las escrituras. Hubo un rechazo a la inspiración de las escrituras, y pues, ¿qué era lo que decían ellos? Pues que este libro, pues no era un libro inspirado divinamente, sino que era un producto humano, y como era un producto humano o tenía un origen humano, pues podía fallar, podía errar, tenía errores, se podía equivocar. Entonces fueron críticas que surgieron hacia las escrituras. Y ahora pasamos al periodo contemporáneo, que abarca desde el siglo XX, pues a la fecha, ¿no? Siglo XXI. Y pues se han visto, ¿no? Grandes cambios en el campo de la hermenéutica. Hubo Karl Barth, Rudolf Bultmann y otros hombres, ¿no? Que pues algunos buscaban someter las escrituras a la razón. Ha tenido muchos cambios, ¿no? Ha habido mucha crítica, hasta la alta crítica, la crítica moderna, siguen los ataques a las escrituras, pero pues, de nuevo, la hermenéutica
ha vuelto a su debida importancia, ¿no? Hay pastores que están buscando prepararse mejor, hay predicadores que están buscando prepararse mejor. Y pues también, ¿no? No pasar por alto y debemos reconocer que en la providencia de Dios, de nuevo, la hermenéutica ha vuelto a su debida importancia en esta búsqueda por prepararse mejor. Y hemos trazado, ¿no? O tratado de trazar el nacimiento de la hermenéutica que abarcó desde el tiempo de Esdras como el principio formal, siendo Esdras el principio formal de la interpretación, y pues pasamos, ¿no? Por los precristianos, con el helenismo, pasamos con el cristianismo postapostólico, la influencia que cobraron en ese tiempo los rabinos en la hermenéutica, en la exposición, pasamos por el periodo medieval y pues llegamos, ¿no? Hasta nuestros días, donde de nuevo, por providencia divina, la hermenéutica está pues buscando, ¿no? Ser enseñada, ser aplicada en las iglesias. ¿Para qué? Como lo decíamos hace un momento, ¿no? Al inicio de Esdras, para entenderla, para entenderla, para enseñarla, para obedecerla y pues para conocer a Dios más íntimamente, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, haya alguna duda, nada más no hablen del Cruz Azul, pero pues por mi parte no, es todo. La próxima clase vamos ya ahora sí a ver lo que es la hermenéutica, vamos a entrar a lo que sería la hermenéutica. Y pues de nuevo por mi parte es todo. Fue una breve reseña histórica, fue una breve reseña histórica. Pasamos por diferentes periodos, pero pues a manera, ¿no? De poder entender. Decía un filósofo argentino, Santayana, el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Entonces, para no caer, ¿no? En los errores por los cuales pasó